De terrorismos a terrorismos. 26. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 04. Bajo la égida del Dios mortal. Un atisbo a la configuración del Dios Estado. Parte 4. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Una celebérrima discusión. Como se ha comenzado a referir, cuando Cambises invade Egipto y desvariando comete todo tipo de atropellos, en Persia, dos magos medas aprovechan la lejanía y el extravío del monarca para suplantarlo. Cambises había mandado matar a su hermano Esmerdis para consolidarse como autócrata, pero muere en Siria sin poder retornar a su reino. Apresurado, según cuenta la leyenda, ante el aviso de que su hermano Esmerdis reinaba ya en Susa. Y en efecto, un Esmerdis usurpaba el trono, pero era un mago homónimo de su hermano, quien, apoyándose a su vez en su propio hermano y también mago Patícides, reinaba en el imperio que Ciro había edificado. Cuenta Heródoto que durante algo más que 7 meses fugió el interregno otorgando los magos beneficios a sus vasallos en Asia, excepto a los persas, por aquello de que los magos eran de linaje medo, venganza pues, enviando representantes a todas las naciones que dominaban, les concedió libertad de servicio militar y de tributo durante 3 años, residiendo los magos encerrados en el palacio, teniendo un grupo de nobles persas que meten las manos en el asunto para descubrir a los magos y liquidarlos. 7 nobles persas, Otantes, Intafernes, Gobias, Megabiso, Aspatines, Hidarnes y Darío, hijo de Istarpes, sátrapa de Persia, son los nombres de los nobles que se confabularon para descubrir y deponer a los impostores. Viendo que nosotros, siendo persas, somos gobernados por un meda mago que no tiene orejas, sucediendo que los nobles logran deponer a los magos. Ante tal circunstancia, se hace plausible que 3 de estos nobles deliberasen sobre la mejor forma de gobierno posible. Sigue refiriendo Heródoto que pasados 5 días los nobles triunfantes discutieron entre sí la mejor forma de gobierno a escoger entre las 3 arquetípicas. Otanes se pronuncia por la isonomía, denostando a la monarquía. La insolencia y la envidia son los defectos principales que aquejan al monarca caprichoso, haciendo de la monarquía un gobierno execrable. La testa coronada que recae en un irresponsable trastorna las leyes de la patria, abusa de las mujeres y mata a la gente sin juicio previo. Heródoto, libro 3, página 80. Lo dicho por Yahvé a través de Samuel. La isonomía, por el contrario, por su sesgo igualitario y el control de la asamblea, impide las arbitrariedades del autócrata. Megabiso concordó con Otanes en su crítica a la monarquía, pero se contrapuso a su preferencia por el gobierno de muchos. Nada es más imprudente y violento que un vil populacho. Huir de la insolencia de un déspota para caer en la insolencia de la multitud desenfrenada es algo insoportable. Que el gobierno de los muchos es semejante a un torrente impetuoso. Inclinándose Megabiso por depositar el poder en los mejores varones, aristocracia. Por su parte Darío, en el tercer turno, coincidió con Megabiso en su desprecio por la isonomía, difiriendo en lo concerniente al gobierno a proponer, el que debe ser monárquico y no oligárquico, dejando implícito que la aristocracia se convierte en oligarquía. A diferencia, la monarquía es un gobierno concentrado y directo, apto para conservar los secretos fuera del alcance del enemigo. En la oligarquía se produce la enemistad entre los notables, y estos suelen ser pérfidos en su afán por sobresalir, provocando la estasis, y de las matanzas se sigue la monarquía. En la isonomía cunden las discordias, y cuando existe la discordia en los asuntos públicos, los malos no están divididos con enemistades. Los excesos de los gobiernos de los muchos o de los pocos hacen cundir la corrupción. Cuando el pueblo gobierna, es imposible que no se origine la corrupción en la esfera pública. Y lo peor del caso radica en que la corrupción no genera enemistades, sino sólidas amistades entre los malvados. Los que actúan contra el bien común lo hacen conspirando. Heródoto, Historias,
tomo 2, UNAM, 1976, páginas 50-53. Pudiéndose considerar en el contexto de esta célebre cuán extraña discusión, que la monarquía termina por triunfar porque es el tipo de régimen que impide que la corrupción se difunda por las instancias gubernamentales, quedando manifiesto que tal práctica aberrante es un hecho común, implicando complots, praxis recurrente del poder establecido de manera permanente en la superestructura. La conspiración es una praxis permanente empleada por grupos de poder en aras de la disputa por el dominio que ocurre en la superestructura, no escapando la monarquía de las conjuras. Siendo el caso de que las proposiciones terminen volviendo de manera circular a la monarquía, pues el defecto de la isonomía y la aristocracia radica en que su asignación positiva se presenta como un deber ser, más en la realidad acaecida suele degradarse en regímenes en los que impera la discordia. Así lo hace ver el noble Darío, partícipe en el ajusticiamiento de los magos y futuro rey. Presunta disposición para seguir en lo mismo, Darío termina por imponerse, no en el debate, sino en la supuesta elección, puesto que en realidad para los persas no hay ninguna otra forma de gobierno plausible sino la monarquía, y al defenderla se autopostulaba, no en balde termina por coronarse como sucesor de Cambises. Aunque en la discusión queda sugerida la noción de una procesal que pasa de una a otra forma de gobierno, tras de la descomposición de cada original, sugiriéndose una secuencia cíclica. Como cada arquetipo positivo se desdobla en su forma negativa, las tres formas de gobierno se convierten en 6. Y si se les contempla en la diacronía, se percibe la noción de su desenvolvimiento recurrente, tal y como serán considerados en lo sucesivo por Platón, Aristóteles y Polibio. Trayectoria zigzagueante acorde con las vicisitudes políticas. Luminoso y significativo resulta que en el primer escrito que se conserva sobre la teoría política aparezca identificado el recurso negativo empleado en la práctica por los poderosos, adherida a la corrupción que se identifica como propia de los regímenes democráticos o en su defecto oligárquico. Pasará el sol miles y miles de veces para confirmarlo sobre reinos y naciones, pues Darío será profeta a referir el hábito, praxis histórico-estructural que describe el dominio de los poderosos, realizándose empleando las consabidas conspiraciones. Ambiciosos, codiciosos, la camarilla en el poder domina con un pacto tácito, conspirando para conseguir y mantener el dominio que les favorece, sea en la democracia o en la oligarquía, no dejando de ser un grupo de poder y o un gran demagogo, quienes se favorecen de dominar conspirando, más allá de la apariencia de un gobierno que se dice para beneficio de todos, por el pueblo para el pueblo, cuando que el gobierno de facto se concreta en favorecer a unos cuantos y a un tirano. Suele ocurrir que para finiquitar el estado de corrupción habido, se acuda al adalid que salve al pueblo de sus desviaciones, efectuándose el retorno a la monarquía. Pero cuidado, que Darío no da cuenta que la monarquía suele corromperse como tiranía. De hecho, así pasó en el caso reciente que posibilita que el propio Darío se convierta en rey, por el relincho de su caballo. Habría añadir, pues este escrito termina siendo cosa de fábula. Pero de cierto que Darío tendría razón en que se parte y se retorna a la monarquía por ser la forma de gobierno más estable y así propiamente premoderna, porque evita la corrupción de los pocos y de los muchos, haciéndose perdurable. Estabilidad igual a durabilidad, aunque se produzca la sucesión. Rey grande, Ciro. Rey deleznable, Cambises. Estando implícita la noción de que el rey bueno reina con justicia y no oprimiendo a su propio pueblo. No así en el caso del gobierno del uno malo, que el tirano, la tiranía, no suele perdurar, siendo depuesta por lo general con una alianza que se establece entre un líder y el pueblo. Ya el mismísimo Ciro había manifestado su desprecio en contra de pueblos que se reúnen en el mercado, plaza, a perjurar y engañarse mutuamente. Así como los griegos detestaban la monarquía, los persas hacían lo propio en contra de la isonomía. Convendría guardarse en la memoria esta sentencia de Ciro por lo que pudiera ofrecerse después ya con la democracia moderna. Que los dirigentes en la oligarquía suelan escindirse impidiendo la igualdad en el gobierno es mencionado por Darío como su gran defecto. Pero en la configuración de los grandes estados, la oligarquía suele compactarse para conseguir la hegemonía,
prolongándola, y como tal representa un acuerdo entre malvados. Y aún en la democracia, esos pocos no dejan de participar en la dirección, mangoneando y explotando a los muchos. E incluso en las monarquías, reyes y príncipes ambiciosos, empleando sus secuaces, no dejan de estar conspirando desde el poder palatino, tal y como en el príncipe maquiavélico se da cuenta. Una amplia y onerosa corte alrededor del monarca también suele propiciar ese defecto, ámbito propicio para las permanentes confabulaciones. De cierto que a través de la historia ha sido la monarquía el tipo de régimen más establecido, desde el origen del Estado, que como tal, en los albores de la civilización se muestra como la forma de régimen predominante consolidado en los estados arcaicos dominados por el uno absoluto y divino, Verbi Gracia, el faraón o el hijo del cielo chino, Huaytlatoani azteca, hijo del sol inca, etcétera, etcétera. De manera tal que la monarquía concentra el poder y lo sinergiza en la figura del uno, sobresaliente al que el pueblo sigue, siendo la forma prototípica de concentrar la autoridad. Pudiendo precisarse que en las leyes de Manú se estipula que el rey, por su poder y acción, debe esforzarse y emular a los dioses, castigando a los malvados y recompensando a las gentes de bien, dado que el rey ha sido formado de la sustancia de principales dioses para que el orden sagrado quede establecido. El propio cosmos, con su orden sideral, muestra el orden supremo a seguir. Uno es el sol, astro rey, dador de luz, jerarquía primaria, mientras que en el reino animal algunas agrupaciones proporcionan otro tipo de ejemplo, en donde se observa que un macho dominante con su o sus parejas dirigen a la manada, como es el caso del león, rey de la selva. En algunas otras agrupaciones es una matriarca quien dirige la manada, como entre los elefantes, o en la dimensión de los insectos es la abeja reina o la hormiga reina. Pero tal modelo no ha de imitarse en las sociedades con Estado, en donde, por el contrario, se eliminan los matriarcados para dar paso al dominio del macho y de su heredad. Que en el reino animal un caso similar a lo que ocurre en la humanidad, en lo que respecta a la plausible procesal que anula los matriarcados, lo encontramos sugerido con los chimpancés. En un caso conducido por una matriarca suelen ser vegetarianos y dóciles. En otro, conducidos por un macho dominante, son agresivos y carnívoros. ¿Y quién termina por dominar el territorio? La ley de la selva es cruel. Cuando que para todo reino arcaico, la presencia de un rey poderoso y atlético es el prototipo ideal. El orden perfecto se dibuja con un sol, un dios supremo, un rey y de mejor un emperador, tal y como se manifiesta en su clímax en Egipto y en el incanato, reinos en los que el hijo del sol reina acá abajo, haciendo posible el orden que requiere el imperio. Cada ser humano, cada animal, cada cosa le debe obediencia. Que el orden óptimo en el imperio funciona como servicio al rey, lealtad absoluta de los súbditos para que la disciplina impere en el reino, y así, en base al orden supremo que encabeza el monarca, el beneplácito de los dioses otorga el bienestar como el sol lo permite en el cosmos, de arriba hacia abajo, y recibiendo la pleistesía de las entidades menores. Y por tanto, orden secular entre los estados premodernos. Que la monarquía no dejaba de ser y de imponerse por la fuerza, tal y como lo expresaron los desterrados tarquinos de Roma, cuando refugiados en Clusino persuaden al rey etrusco, Larte Porcena, de marchar con su ejército en contra de los romanos que han apoderado de la monarquía. Allí, uniendo súplicas y consejos, le pedían no consintiese que príncipes oriundos de Etruria, que tenían su misma sangre y su mismo nombre, viviesen en el destierro y la miseria. Mostrábanle que no convenía dejar impune la costumbre naciente de expulsar reyes, que la libertad tenía demasiados atractivos por sí misma, que si los reyes no defendían con tanto ardor sus tronos como empleaban los pueblos en conquistar la libertad, muy pronto quedarían confundidos todos los rangos. No habría en los estados distinciones ni categorías y terminaría el poder real. Admirable intermedio entre los hombres y los dioses. Sí, como una intermediación convenenciera y corrompida. Siendo el poder fincado en la fuerza militar, el que en última instancia suele inclinar la balanza a favor de la manutención de los monarcas, que en el caso de la Roma del siglo V se trataba de una auténtica oligarquía timocrática, conservando algo de la aristocracia originaria, la que procedió a organizar al pueblo, la plebe, y lo consintió por temor a que se entregara a los ascendientes etruscos, prefiriendo incluso que los ricos pagasen los impuestos,
preservando de ese modo el Senado la naciente res pública, pudiendo en aquel singular caso la dirección de los patricios guiar a los plebeyos hacia la liberación del dominio autárquico etrusco de raigambre asiática. Y nótese la alusión a que el fin de la monarquía dislocaría los rangos y las categorías, acabando con el poder real, cuyo funcionamiento pareciera residir en ser intermediario entre los hombres y los dioses, designándose la eudoxia, potestad divina del monarca, blasón del poder incontrastado de los reyes en el que radica su prevalencia y perdurabilidad, presentándose la lucha en contra del poder real, la lucha antimonárquica, desnudando a la monarquía como un dominio autárquico coercitivo que beneficia a unos cuantos. Un primer paso en la lucha libertaria de las mayorías. Así fuese en este caso de la res pública romana, que el dominio de los patricios condujera a la oligarquía, impidiendo la democracia.